Bien, buenos días o buenas tardes, depende en el horario en que estén viendo esto. Estamos en esta clase que corresponde al módulo 5, que tiene que ver con toda la legislación local en lo que hace a la salud mental. Eh, para la clase de hoy, amablemente, María Claros, quien es abogada, nos hace la enorme atención y el privilegio de compartir con nosotros un recorrido y una observación que venimos haciendo hace tiempo. La verdad que para mí es todo un orgullo porque es una compañera de cátedra de hace varios años. La presento un poco más formalmente, es abogada. Viene hace tiempo trabajando todo lo que tiene que ver los temas en relación a la salud, en lo que hace los derechos y lo que hace la interdisciplina y salud. Ella es directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, se ha creado hace algunos años. Como decía, es docente de la Cátedra de Salud Mental Comunitaria y está terminando el maestrando en trabajo, la maestría en trabajo social, y también está terminando la especialización en docencia universitaria, todo esto también a través de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Así que te damos la bienvenida nuevamente y te agradecemos el espacio que compartís con nosotros y nosotras. Bueno, gracias. Para mí también es un orgullo estar acá. Siempre estas actividades me gustan, me movilizan y bueno, tratamos en la coordinación de hacer lo mejor para justamente eso, pensar en enriquecer los procesos que tienen que ver con nuestra profesión, ¿no? Y bueno, siempre me pongo un poco nerviosa y voy como medio, tenemos acá, estamos compartiendo un material como para que sea una guía. Y la idea de este primer módulo tiene que ver con introducir los derechos. Personalmente, después de un montón de tiempo de dedicarme a estudiar, porque en realidad me gusta, lo que me voy dando cuenta es que lo que uno va leyendo, lo que uno va incorporando, sirve a modo de pregunta, ¿no? Esto de cómo actuamos, por qué actuamos como actuamos, por qué resolvemos una determinada situación de nuestro cotidiano, de nuestra labor cotidiana de determinado modo. Y en este momento esto que comparto es lo más cercano a lo que pienso hoy, que se va modificando todo el tiempo, me voy interpelando mi propia práctica. Hasta hace muy poco hablábamos de enfoque de derechos y enfoque también a veces de género, y lo cierto es que cuando hacía este material cuesta mucho hacer el recorte, como también cuesta hacer el recorte disciplinar, ¿no? Porque tanto la salud como los derechos están involucrados en todas las dimensiones. Entonces, nada, digo, bueno, hacer un recorte de perspectiva de derechos desde la salud mental es como dejar afuera que son constitutivos. Y un poco apunta a esto, esta presentación, ¿no? A pensar cuánto debemos saber o cuánto sería ideal conocer de nuestros derechos para enriquecer nuestra práctica profesional. En los recorridos formativos uno siempre ve que hay como una parte general, ¿no?, de derechos, que es el marco legislativo. En general es una última materia, de muy poca carga horaria, que queda como al resto, y bueno, sí, es una materia más que tiene que ver un poco con la regulación de una práctica profesional. Y lo cierto es que eso cada vez queda más ceñido en
en lo que vemos de la práctica en los recorridos sanitarios. Entonces es interesante, ¿a qué apunto con esto? A que vemos después profesionales de la salud que desconocen completamente el marco jurídico con el que debieran trabajar. Esto claro que lo puedo decir yo, o lo digo yo porque soy abogada, pero en realidad debiéramos saberlo todos, ¿no? Y eso es lo que vemos, que muchas veces la importancia de conocer los derechos no solo enriquece nuestra práctica, sino que nos transforma, ¿no? Y a eso apunto con que cada uno de los que estemos hoy participando podamos nutrirnos de esto y enriquecer, no pensar los derechos como algo que viene a molestar, ¿no? No por el lado ni de la atribución de una responsabilidad, ni por el lado de esto, de cubrirse en la práctica, sino por el contrario, trabajar con la conciencia de que uno está haciendo lo que debiera hacer. Bueno, me gustaría compartirles como estas intenciones de la presentación, que un poco es, lo puse por escrito, pero es un poco como manejamos en general también las ideas en la cátedra, pero tiene que ver con esto, con preguntarnos como forma de diálogo constantemente. Creo que muchas veces la seguridad y la certeza de la práctica naturaliza y nos automatiza, ¿no? Entonces empezar a pensar cuando desconocemos determinada mecanismo o cuando, no sé, estamos en alguna encrucijada, preguntarnos. Y después, la cuestión que tiene que ver con esto, desde dónde hablamos. A mí me ha modificado mucho mi estructura de cómo pienso la práctica a partir de la maestría en trabajo social, porque obviamente es toda una disciplina que desconozco, porque bueno, la maestría es una parte, pero me ha abierto mucho como esto, como mi propia visión de mundo, ¿no? De dónde, y me parece que eso lo tengo que decir pensando en que la residencia es interdisciplinaria, y que a mí me sirve mucho el ejercicio de tratar, no de apartarme de mi subjetividad, en el sentido de que en general pienso como abogada, pero sí de no acotarlo, ¿no? Y muchas veces esto, transparentar desde dónde hablamos, hace que el otro pueda comprendernos mejor. Desde dónde pienso lo que pienso, desde dónde actúo como actúo, y también esto, en forma de pregunta, creo que siempre es donde sirve, ¿no? O desde dónde actúa el otro para comprenderlo. Y siempre es una forma de tomar una posición, siempre es conveniente decirlo, no es lo mismo, pasa mucho en posiciones específicas que tienen que ver con salud pública, ¿no? Ahora vemos un montón, esto es como lo que más en contradicción está, donde vamos a ver una posición que defiende determinada cuestión pública con otra en contraposición, y no solo transparentar, sino preguntarnos desde dónde está hablando el otro, nos sirve como eso, como para enriquecer los diálogos. Después esto, empezar a cuestionarnos lo que hacemos de manera automática. Pensar en esto, en que hay una cuestión institucional ahí en los textos que dejamos para compartir. A mí recientemente, muchas de las respuestas que tenía en relación a los procesos que veía hospitalarios y a los procesos que veía en las prácticas cotidianas, en la misma vida de uno que tienen que ver con la salud, descubrí en la psicología más la respuesta. En eso estoy trabajando un poco en mi tesis, que tiene que ver con lo que presenta Ulloa de
los escenarios crueles, ¿no? De la crueldad naturalizada. Yo la llevo a los espacios sanitarios, no desde el lado del reproche, sino desde el lado de esto, de que nos convertimos como en cómplices, como que hay una connivencia. Él habla de una predisposición universal a la crueldad, y a mí me ha servido para responder un montón de preguntas que no entendía de esto. Digo, la respuesta me la dio disciplinarmente la psicología, esto que veía como una vulneración de derechos, ¿no? Y bueno, nada, esto, que tiene que ver con múltiples dimensiones, con la inercia institucional, con cierta fragmentación del cuerpo, con la falta de recursos con las que se trabaja en salud pública, en general en nuestro estado, en todo lo público, siempre hay como cierta ausencia de recursos que hace que tome otra forma. No necesariamente es malo, pero sí es distinto, digamos. Bueno, nada, pensar en esto, en cómo nuestra práctica se va modificando y cómo vamos concibiendo las necesidades de los otros, ¿no? En esto de la crueldad, si nos preguntamos si los vemos como personas, si los vemos como sujetos de derecho, si los vemos como protagonistas de su propia historia, y esto es como una guía para comprender que es necesario conocer todas las implicancias de una persona en estos encuentros, ¿no? En una práctica, ya sea, esto es para salud, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer más específico en salud mental, pero tiene que ver un poco con estos paisajes naturalizados hospitalarios. Ulloa también habla de que la manicomialización no se da exclusivamente en el manicomio, ¿no? Pensándolo como esto, como técnicas de disciplinamiento, como técnicas de estigmatización, y bueno, he encontrado en él un montón de respuestas a esta necesidad de ampliar en la salud la perspectiva de derechos. Para eso, esto es lo más tedioso, que bueno, me siento obligada, pero sé que es lo más aburrido, y tiene que ver con cómo se compone, digamos, porque ahora también van a ver un texto que les compartimos ahí, que es de Alicia Stolkiner, que también la seguimos y la leemos y dialogamos con ella. Sí, María, justo, mira, ahora te interrumpo un segundito para volver un poquito atrás. Quizás estoy spoileando un poquito la clase tuya, pero pensando esto que vos decías de Ulloa sobre las prácticas manicomiales, y es algo de nuestro tema, por ahí los chicos y las chicas del primer año están arrancando, ellos arrancan por un CAPS, pero sí como esta cuestión, y también pensando en interdisciplinario, como también la sola ley no resuelve estas cuestiones de fondo, que creo que un poco lo que estás investigando vos o con lo que te encontrás, ¿no? Cómo es que no se aplica el derecho ahí donde debería primar. Yo una de las reflexiones que hago en esto, y que plantea la ley, ¿no? Esta cuestión de que, digamos, que el cierre del manicomio y la internación de los usuarios, las usuarias en un hospital general, sabemos que no es así, pero muchas veces pareciera que ese acto solo, o ese acto de por sí del cierre del manicomio, garantiza que no haya prácticas manicomiales, es decir, estas prácticas de la crueldad que nosotros conocemos. A mí me ha tocado escuchar a veces a colegas que
digamos, que se resisten al cierre de manicomios diciendo de que, bueno, que son necesarios manicomios buenos, no manicomios malos donde se los pegue o se los bañe con agua fría, sino, pero el manicomio es necesario en sí como práctica de salud mental. Y nosotros, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en el resto de Chubut ha sido diferente, creo que en Rawson ha habido un monovalente, pero en Comodoro Rivadavia siempre la internación ha sido en un hospital general, ¿sí? Es decir, lo que no priva o lo que no hace que siempre funcionando en un hospital general disuelva de por sí las prácticas manicomiales, ¿sí? Es un poco la tensión que se enfrenta y que también, por lo menos la perspectiva nuestra de la residencia, sobre todo también nosotros, otro dispositivo que trabaja en área externa, esta tensión que hay entre lo hospitalario y lo comunitario como lógicas que hacen a la salud. Bueno, nosotros nuestra cátedra es justamente salud de la comunidad o salud con la comunidad. Habría que ver si podemos cambiar el nombre, pero esto digo, claramente la aplicación de una normativa no garantiza que la práctica manicomial no se siga ahí actuando y reproduciendo. Sí, y es un poco en lo personal, ¿no? Es como muchas veces te das cuenta que, bueno, vos sos abogada, no debes conocer cómo hacer, uno dice, sí, que la ley esté por sí misma. Siempre, obviamente, es importante que esté legislado, es un primer paso. Después que sea conocido, ¿no? Que es un poco estos espacios los más necesarios, que sea conocido e interpretado como debe ser. Y después lo que vemos, también lo vimos en el cierre del año, en la cursada, ¿no? Con esa nota que estuvimos analizando y demás, que está lo discursivo, que también opera mucho, ¿no? En el sentido de la interpretación después de la ley a favor de un discurso dominante, a favor de un discurso totalmente hegemónico, que va como captando también nuestra práctica en algún sentido. Y esto, es decir, bueno, manicomios buenos, manicomios malos. ¿No? Salud comunitaria versus eso, asociar lo que es comunitario a la ausencia de una práctica, a la ausencia de una red de contención. Y bueno, yo la única, digamos, como mi plataforma para todo es la agencia humana. En el sentido de que siguen siendo en las últimas jornadas de Gino Germani, yo presenté un trabajo que tenía que ver un poco con esto que estamos hablando ahora, a través de una internación involuntaria acá en Comodoro, en donde yo intervengo como abogada de parte, y en donde se analiza esto, ¿no? Que sí, al compartirla, todos los trabajos de la mesa tenían que ver con lo mismo, con los rastros de esta subjetividad medieval de la que habla Foucault, que también ya está muy leída, muy estudiada, que tiene que ver con esto, ¿no? Con procesos pastorales, de confesión, indagación, disciplinamiento, y que es como la descripción de lo manicomial, digamos, que eso, sí, manicomio conocemos en una estructura, pero bueno, si no vamos a esto, a la transformación en algún sentido de la práctica, reproducimos lo mismo. Independientemente de cómo lo llamemos, independientemente de dónde lo llevemos adelante, ¿no? Esto si lo hacemos en un centro de día o si lo hacemos en el hospital, como bien señalabas vos. Lo que no quiere decir, Ulloa habla de algo que es la encerrona trágica, que dice, bueno, en donde quedamos aislados, la víctima y el victimario, ¿no? Entonces hay un tercero en ausencia, que es su ejemplo, es las torturas
del proceso, en donde no hay, son dos y hay una ausencia de ley, ¿no? Entonces esa ausencia de ese tercero que él lo presenta como la ley, habla de esta, como del destape de esa crueldad, ¿no? Y vemos que analizando micro prácticas es lo que vemos en un consultorio donde, no sé, alguien ya te llama por otro nombre o ya te confunde con madre, o donde te dice no te voy a atender porque tenés 17 años, ¿no? Y es esto, para mí la ley o todo este compendio que hay sirve como para que como agentes de salud podamos tener ese tercero, ¿no? Salir de ese saber poder y convertirnos siempre en tensión, ¿no? Porque en algún sentido ejercemos el poder casi sin darnos cuenta todo el tiempo, sobre todo en una intervención profesional, ¿no? Así que bueno, nada, la idea de compartir todo esto que es, yo de hecho a veces ni me sé bien los nombres, de todos los tratados y las siglas y demás, que es de lo más tedioso del derecho, es pensarlos cuando hablamos de derechos humanos, en general, a qué nos referimos. Y bueno, lo que tiene que ver con los derechos humanos en sí mismos tienen toda una trastienda histórica, con un periodo histórico específico, que es la modernidad. Nos dan a mi criterio, los derechos humanos son, como otros autores, de los que yo he tomado un poco, esto es como un piso de ciudadanía, ¿no? Un piso ideal de ciudadanía. Cualquiera que lee, si agarramos cualquiera de estos tratados, bueno, cómo llega a ser supraconstitucional, que esto quiere decir que tiene validez por sobre encima de nuestra propia Constitución, que es la Carta Magna, la base, la base de nuestro derecho, y tiene que ver con que el Estado es el garante último de todo esto que se compromete, ¿no? Es el garante a nivel nacional y es el garante a nivel internacional cuando ratifica todas estas convenciones, estos pactos y demás. La mayor parte de estos pactos hablan ya de los derechos humanos. Desde la Declaración Universal, que es la primera, en adelante, ¿no? En general están todos muy involucrados con lo que tiene que ver con salud. De hecho, con género, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales, otro tanto, ese de hecho acá todo lo que tiene que ver con salud y acceso de la salud, cuando no hay digamos, problemas de recursos para un abogado particular, lo lleva adelante la Defensoría, trabajando con este pacto específicamente. Hay como una especie de unidad que vela por el cumplimiento de este pacto. Y bueno, nada, cómo llegan a nosotros, y llegan a partir del año 94 con la reforma constitucional, con este artículo que los nombra, ¿no? Yo los copié y los pegué como para tenerlos más a mano, y de dónde vamos a tomar esto. Hay muchos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño está hecha ley nacional, la CEDAW también, están tomadas en leyes nacionales, pero bueno, están claramente tomando principios que tienen que ver con esto, con las garantías constitucionales en general en todos los países, en los estados que van participando de estos acuerdos.
Y después tenemos el gran paraguas en lo civil, que a mí es el que más profundamente me preocupa, porque casi que lo desconocemos y es el que regula nuestra práctica y todas nuestras relaciones. El código, bueno, ya no hablamos de nuevo código, pero es relativamente nuevo porque el otro lo tuvimos por 1000 años, pero este ya no es tan nuevo. Sin embargo, hay muchas de las cosas que se han modificado que en salud se convierten como en desconocidas y muy necesarias de ir abordando. Bueno, después las leyes nacionales específicas, principalmente la ley bueno, yo le puse derechos del paciente, la ley de salud mental, hay un montón. Yo por eso trato de dejar siempre reservado esto, que son algunos de los derechos. Hay material para leer y un montón de nuevas, estas convenciones y estos pactos son hasta el 94, ha habido después, de hecho, vamos a abordar la de que fue en 2006, la de los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, y las leyes provinciales, que ahí la menciono, después de la modificación se llama así, la de Chubut, que también va a estar disponible como para que la vayan teniendo a mano y para ir eso, sabiendo un poco cuál es el marco de nuestra práctica, ¿no? El marco jurídico. Voy a hacer una pausa para... Ahí. Bueno, y un poco era esto, como no es menor, y creo que estando en una instancia ya de residencia, esto, pensar no solo en términos de ideales, sino pensar las contracaras. La contracara de los derechos humanos, si bien representa un avance enorme en términos de humanidad, también tiene una contracara que tiene que ver con esto, con que representa una relación con el Estado moderno, una relación específica con el conocimiento científico, una relación muy androcéntrica, ¿no? Pensando el hombre en relación con la ciencia, esto que tiene que ver con que es una visión de una civilización occidental, ¿no? Es como el pasaje hacia un ideal de civilización en términos occidentales, ¿no? Y ahí vemos que después esto tiene claroscuros, que es el saber médico hegemónico, el saber poder, el saber jurídico. También pensándolo en términos de esto, de dignidad humana, también entra en mucha contradicción, ¿no? Porque la dignidad humana se juega con los derechos individuales, ¿no? Con esto, con cómo disponemos de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, y la bajada de moral, ¿no? Y que tiene mucho de moderno, ¿no? Y de configuración. El saber disciplinar en sí mismo responde al proceso histórico de modernización. Y por eso la necesidad de pensarlo como un horizonte y de pensar en nuestra práctica también de manera situada, ¿no? Pensarlo como diciendo, bueno, nosotros estamos hablando desde acá, lo que no quiere decir que sea la verdad revelada. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con pensamiento decolonizador, con interculturalidad en salud, con la teoría feminista, que vienen como a esto, a mover lo que está pasando en salud y a esto, a pensar en que hay fenómenos que nos hablan de que esto está en crisis y que debemos revisarlo. Los derechos humanos suenan bien, están bien connotados, pero tienen su parte esto, ¿no? Que es van a tender a una universalización en términos de
también de derechos y de acceso, y que en salud pública es necesario pensar en que no todos accedemos a lo mismo, ¿no? En términos de tratamiento, en términos de habitacionales, en términos, bueno, básicamente económicos. Y reconocer desde dónde esto, ¿no? Cómo nombramos como agentes de salud, cómo calificamos, quién es la persona en determinado recorrido. O sea, en algún momento va a ser un paciente, en otros vamos a ser usuario, en otros, si es para la ANSES, va a ser un beneficiario, si es para un proceso jurídico, va a ser un actor. Y eso tiene que ver con transparentar nuestra práctica, porque lo vemos como determinada persona, ¿no? O lo vemos como un paciente, o lo vemos como un beneficiario, y como lo vemos nos comportamos, ¿no? Hay como una retroalimentación. Entonces, hablar de derechos humanos en salud es acercarnos a esto, a una esfera que nos permite pensarlo esto como en acceso. Todo lo que tiene que ver con derecho a la salud tiene que ver con la corriente de la medicina social, que está pensado en términos de esto, de aislarnos de la mercantilización para pensar en un acceso, ¿no? Que tiene que ver con la atención primaria, con todas esas corrientes y esos documentos que van alimentando esto. Pensar a la salud desde los derechos humanos es algo muy reciente. También en el artículo de Stolkiner van a ver que van a leer esto, ¿no? Salir también es como ella lo plantea en términos de tensión con el neoliberalismo, con todo lo que se estableció a partir del Banco Mundial, de lo que se puede acceder en términos sanitarios como ciudadanos, ¿no? Pero bueno, yo hago esta especie de salvedad que tiene que ver que también cómo pensamos los derechos humanos implica esto, pensar que Boaventura dos Santos, que habla, bueno, de todo lo que tiene que ver con ecología de saberes y demás, y con el pensamiento decolonial, habla de que son que en Latinoamérica podremos pensar que son derechos humanos de baja intensidad. Ya hay otros autores que hablan también de ciudadanía de baja intensidad, O'Donnell es el que lo presente. Bueno, tiene que ver con eso, con que no los pensemos como la panacea, ni de nuestra práctica, ni de nuestro Estado, en el sentido de que el Estado vulnera muchos derechos y que también es el garante, ¿no? Y que activar todos estos mecanismos implica que debemos conocerlos, pero que bueno, que también interpelarlos, ¿no? No pensar que decir, bueno, no, sí, lo hacemos en base a los derechos humanos. Voy a pasar, me voy guiando. Bueno, y acá son otros elementos, pero más en los derechos civiles, que es donde nos vamos a ir introduciendo. Yo los escribí para dejarlos así, porque siempre cuando escuchamos, en algún lado nos queda, no vamos a profundizar, vamos a profundizar en el consentimiento informado y en el que tiene que ver con capacidad jurídica, pero bueno, es importante esto, pensar que nuestro Código Civil regula lo que se conocen como derechos personalísimos, que también están en la Constitución, que son esto, ¿no? El derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la identidad en términos de género, al nombre, los que tienen que hacen a la esfera más próxima, ¿no? Más de la persona. El artículo 51 habla de la inviolabilidad de la persona humana, el 52 de las afectaciones a la dignidad, el artículo 53 también, lo hemos visto en alguna otra clase, pero es de las consultas que sale sobre todo por los celulares y los medios con el tema de salud, ¿no? El derecho a la imagen, a la reproducción de las imágenes. De hecho, también con la pandemia ha habido gente que filmaba en las salas, bueno. Sí, sí. Después el consentimiento informado, los que tienen que ver con la capacidad jurídica,
las internaciones, voluntaria e involuntaria, que seguramente eso sea de lo que, eso podemos plantearlo en una segunda parte, ¿no? Más profundizar en los procesos, porque son largos, y lo que tiene que ver con sistemas de apoyo, que ya a lo largo de los módulos los vamos a ir como desglosando un poco más. Ahora me gustaría referirme a lo que tiene que ver con el sistema de capacidad jurídica, que el esquema normativo vendría a ser esta construcción, en distintas épocas, pero es esta. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, que es el que empieza a proponer un cambio de paradigma, ¿no? Que esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? El cambio de paradigma en la salud mental. Si hay un puntapié, tiene que ver con el reconocimiento, bueno, la adhesión a esta convención, ¿no? La adhesión de la Argentina a esta convención. Y esto modifica muchísimo la estructura de los sistemas de salud. El Pacto Internacional también de los Derechos Económicos y Sociales tiene incidencia. Ahora, la Ley de Salud Mental y su decreto reglamentario, principalmente el artículo 3 y el artículo 5, y en el Código Civil de la Nación, el artículo 31 y 32, que siempre se entiende, o sea, hay como una secuencia, ¿no? En el 2006 fue la convención, el pacto es anterior, la Ley de Salud Mental es del 2010, el código se modificó en 2015, empezó a estar vigente en 2015, y todo es como el gran marco normativo que habla de este cambio que tarda un poco en llegar, o que se va experimentando en distintos lugares. Para mí es como un montón tener una residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria, pensar esto, la posibilidad de compartir estos espacios. Y bueno, digo que no es pareja, ni en todas las provincias, ni en todos los lugares de salud, ni públicos ni privados. Bueno, acá un poco la aclaración de qué le debemos a la convención. Esto es el primer tratado de consenso universal en cuanto al acceso a los derechos, ¿no? Que habla de un cambio de modelo, del modelo médico hegemónico, o como lo queramos llamar, a un modelo más social. Depende, los autores y demás pueden tener otros nombres, pero bueno, en lo que implica en general tiene que ver con esto, con pensar que nuestro sistema judicial nos establece de qué somos capaces o de qué no, y cuándo somos incapaces. A partir de esta convención, digamos, empiezan a relativizar hasta que culmina con esto, con que nuestro código establece la norma de la presunción de la capacidad plena de las personas, y que esto es novedoso, porque había un montón de instancias anteriores en donde podíamos ser declarados incapaces. Entonces, esta convención es como el puntapié, lo retoma luego la Ley de Salud Mental, que lo toma en su articulado, que lo vamos a ver, pero bueno, es como lo que ya no habla de una discapacidad en términos individuales, sino que empieza a ver a las personas a la discapacidad como el resultado de una interacción, ¿no? Y hay un poco este cambio de empezar a pensar, también lo hablamos mucho en las clases, ¿no? En cómo la concepción de la salud mental, ¿no? Esto como de algo individual a algo también social. Acá transcribí el artículo 3 que define, bueno, esto ya lo deben tener bastante leído y sabido, pero me interesa repasar esta parte, ¿no? Que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas,
y en ningún caso puede hacerse sobre la base exclusiva de un diagnóstico, ¿no? En el campo de la salud mental. Y ahí pone lo que no debiera hacerse, ni estatus político, ni socioeconómico, ni pertenencia cultural o racial a determinado grupo, por demandas familiares, por elección o por la existencia de antecedentes de hospitalización y demás. Los enumera, ¿no? Porque, bueno, si los enumera es porque ha habido declaraciones de incapacidad que enmascaraban todas estas causas, ¿no? O la enmascaraban con un diagnóstico médico. Y pasar, por eso lo seleccionamos como parte central del módulo, pasar de algo que está en una ley nacional, que si bien la mayoría de las provincias adhieren y ya están receptado y hecho sus propios articulados, pasar de una ley nacional a que esté integrado en nuestro propio código es de una relevancia sustantiva en términos sociales. Y el artículo 31 lo propone. Cuando digo los artículos me da la sensación como que es algo que uno lo piensa como remoto, ¿no? Pero cuando vemos en nuestras acciones cotidianas pensar al otro como un sujeto de derecho y un sujeto capaz, modifica nuestra práctica. Y no es menor saber cómo lo vemos, ¿no? Pensar que se presume que esa persona es capaz. Esa es la regla general que tienen que memorizar, ¿no? Y esto, que la persona humana es capaz. Capaz en términos jurídicos es un montón porque implica lo que podemos hacer, en dónde estamos legitimados para hacer. Y esto es desde proyecto de vida hasta capacidad de contratación, hasta en términos de autonomía de tratamientos, esto de voluntad de internación, en un montón de cosas pensar que somos civilmente capaces es un cambio sustantivo en nuestra relación con el Estado. Y lo otro que es importante del artículo, además de esta regla de capacidad, que la van a ver en todos los textos que lean, es que introduce, ya lo había presentado la ley, pero lo introduce en nuestro código el carácter interdisciplinario. Y esto también es muy relevante como para contrarrestar los pilares del saber médico hegemónico, ¿no? Pensarlo más allá de las pugnas interdisciplinarias y de las jerarquías y qué profesión va por encima de, lo cierto es que en términos de derecho es un aire a pensar otras lógicas interviniendo. Lo otro importante que tiene que ver cuando se lee el artículo, así no hay nada, digamos, complejo de interpretación, digamos, en términos de algo específico de leyes, digamos, es que este artículo también habla de una capacidad de ejercicio, ¿no? Esto, pensar en alternativas menos restrictivas de derechos, pensar en que la persona participe del proceso con un abogado o abogada, que si no lo tiene el Estado lo brinde. Pensar que todo esto esté en nuestro código es verdaderamente importante en todas, no solo en nuestra intervención, sino para nuestra propia vida, ¿no? Y este artículo lo tiene todo como muy reducido, pero es a la vez muy importante, porque nos habla de cuestiones de fondo
como la regla de capacidad, y también de forma. Esto, pensar en que podemos exigir una intervención interdisciplinaria como tratamiento, que podemos y debemos exigir, tenemos el derecho a tener la información y conocer otras tecnologías. Tenemos la asistencia letrada garantizada, la posibilidad de no internación, o que la internación sea el último recurso. Y por eso es verdaderamente importante que lo tengan en cuenta. No es necesario ni siquiera que sepan el número, pero sí saber de qué se trata. Y esto viene a ser como lo que condensa lo que va proponiendo ya la ley, ¿no? De hecho, de ahí lo retoma. Y también lo que tiene que ver con esto, con cuando se habla del código se habla de que es un código progresista, que viene a rescatar la relevancia de la persona humana y su autonomía. Y también lo vamos a ver cuando veamos el consentimiento informado, que es el otro pilar de lo que tiene que ver con salud, que también está integrado en nuestro Código Civil, ¿no? Que es el artículo 59, que después lo vamos a ir también abordando. Y no sé, creo que se nos fue un montón el tiempo, pero estas serían como las conclusiones preliminares a las que podríamos pensar después de compartir todos los módulos. Yo hablo de preliminares siempre porque también por eso este material no tiene una rigurosidad, a veces pongo ideas así sueltas, y una de las conclusiones preliminares, que es la que a mí me ha servido, que tiene que ver con que el conocimiento de los derechos involucrados en los recorridos nos permite reconocer la naturalización de la crueldad, eso es de Ulloa, como mencionábamos, en los ámbitos de salud. Esto, la complicidad, lo que tiene que ver con esto, con esa subjetividad medieval y pastoral, que esto es de Foucault, de la primera parte de su obra. Después, la necesidad también hay... Rita Segato es otra de la que habla de contrapedagogía de la crueldad. Ella lo habla en términos de los medios cuando relatan femicidios, pero bueno, a mí me ha servido también para comprender parte de las relaciones que se establecen en los sistemas de salud, ¿no? La necesidad que tenemos como integrantes de los equipos de salud, de Poder Judicial, actores sociales, de participar en estos espacios comunitarios para pensar nuevas posibilidades que incluyan también lo afectivo y lo emocional, porque esto es donde decía, hagamos el ejercicio de cuestionar la modernidad, ¿no? El hombre científico, el hombre despojado de toda su subjetividad y también su emocionalidad. Hay otro artículo que también se los dejé para compartir, en donde Ulloa propone que la ternura y la desglosa, digamos. Seguramente cuando los lean las psicólogas y los psicólogos lo van a entender mucho mejor, porque hay términos que a mí me cuesta más comprender, pero bueno, él habla como de dos características que tiene la ternura, que tiene que ver con la empatía en primer lugar y con el miramiento, ¿no? Él habla como de esta mirada que la asocia con un primer momento con lo maternal, que es lo que ayuda a revertir la crueldad. Y hay algo que él dice que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esto, con transformar a la ternura no en términos ideales, sino en términos de un ejercicio, ¿no? De pensar esto, si lo ponemos como un componente más de nuestra práctica. Y él habla de que la ética no se estudia, sino que se produce. Y me parece que es como o debiera ser un lema para los agentes de salud, ¿no? Porque pensamos esto,
estudiamos ética y estudiamos nuestra práctica en una unidad al final cuando queremos recibirnos. Y lo cierto es que todo el día reforzamos ese compromiso de nuestra práctica ética, ¿no? O debiéramos reforzarlo y debiéramos preguntarnos, no en términos de reproche y no en términos de morales, sino en términos de qué estamos haciendo, ¿no? Del sentido de nuestra práctica. Y lo otro que sí tiene que ver específicamente, después lo vamos a profundizar, un poco con los sistemas de apoyo, que también los trae el código, que es esto, dice, bueno, el código va a decir que la capacidad se presume plena. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden tomar determinadas decisiones, que no pueden administrar su propio dinero, que no pueden... Bueno, lo que va a decir nuestro sistema jurídico es que eso debiéramos ser declarados incapaces para una acción determinada. ¿Cómo se suple eso? Con un sistema de apoyo. Y el sistema de apoyo puede ser propuesto por la misma persona, por el grupo familiar, por alguien que ejerza el cuidado, por un vecino. Y soy incapaz, no. Simplemente determinada acción no puedo llevarla adelante y me suplen estas figuras para esa determinada actividad. Y ahí para mí es importantísima empezar a pensar en circuitos de salud que contemplen el cuidado. El cuidado no en términos de esto, de la distribución hombre-mujer, que sin duda es un debate importantísimo, pero que tiene que ver más con pensar el cuidado como algo inherente a la esencia humana. No es algo transitorio, no es algo anormal, sino que es constitutivo de nuestra persona, y que en determinado momento hay que pensarlo en nuestras propias prácticas, ¿no? Es necesario pensar esto, como la persona, quien cuida a esa persona, quien cuida a quien cuida, y cómo distribuimos también desde nuestra intervención esa carga. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos, de la proliferación, de la mercantilización de la salud, que tiene que ver con la medicalización, tanto de nuestras vidas, de las infancias, de todos los requerimientos de la vida moderna. Y no es menor pensar en cómo nosotros en nuestra intervención diaria tenemos o no en cuenta ese factor. En salud mental es como un requisito ineludible, y lo mismo desde la práctica de derecho. Hoy, sentarnos con un profesional que no sepa cómo guiarnos en acceder a determinado derecho casi que es impensado. Que alguien vaya por otra cosa a un consultorio, pero que a su vez pueda guiar a una persona que pueda acceder a un método anticonceptivo, aunque venga a ver al clínico, que alguien pueda guiar a alguien, no sé, de 16 años que se tiene que sacar una muela, decirle que lo puede hacer. Todos son pequeños actos de cuidado, ¿no? Y también de esto, lo que tiene que ver con cuidado engloba muchas necesidades de cercanía física, necesidades de recursos de tiempo, básicamente esto. Para ir a reclamar a la obra social necesito el tiempo, y si estoy trabajando para bancar los medicamentos, no tengo el tiempo, no tengo el permiso. Implica enriquecer nuestros mundos a la hora de la intervención. Y es una mezcla de derechos que debemos conocer, y también es una mezcla de nuestra propia agencia, ¿no? Eso, que para mí creo que es la única salida, pensar en la constitución de equipos de trabajo que puedan dar lo que esperamos como personas en este mundo. Bueno, creo que María, hablé sin parar.
¿Te parece? Hay algo en relación a los derechos que me parece interesante poder plantear, porque me parece que también toda la cuestión del neoliberalismo introduce el derecho, eh, pero como un bien de uso, diría yo, digamos, como digamos, los derechos son del consumidor y por ahí pensar esta perspectiva entre lo que creo que es el derecho como un bien social y humano, y otra cosa es la queja como consumidor, que me parece que eso también, digamos, es interesante plantearnos en los mismos equipos donde puede uno pensar que hay un derecho vulnerado, o hay un deseo insatisfecho a veces que se mezclan y se confunden fácilmente. eh, pero bueno, si te parece, sí, dejemos esta parte por acá como para poder subir el video a YouTube y seguimos con la otra parte, ¿sí? Dale.